El siguiente video fue compartido en TikTok, a pesar de que ocurrió en 2018, es ahora cuando se viene viralizando. Lo que vemos es una grabación de teléfono, hecha a las pantallas de las cámaras de seguridad localizadas en la calle, y que maneja la policía. En este caso, el evento tuvo lugar en México, no se conoce la locación exacta. Esta es la historia detrás de este metraje. Antes que nada, debes saber que en esa casa no hay niños, nunca hubieron niños, hasta donde sabe la actual dueña. La noche del 31 de marzo, la dueña de la casa llama a la policía, porque en el segundo piso de su casa, el cual no es ocupado por nadie, ya que ella es viuda y vive sola en el primer piso, la mujer estaba alarmada porque claramente escuchaba pasos de gente caminando en la segunda planta. La policía llega, revisa toda la casa pero no encuentra a nadie. Pero mientras la inspección policíaca seguía su curso, había otra con las cámaras de seguridad desde la calle, si acaso algo se les escapaba, y en ese momento, ocurre algo muy extraño, porque se ve a 3 niños mirando por la ventana del segundo piso, pero hay algo muy perturbador con esos niños. Dos niños están mirando por la ventana, como en ese momento la policía deja la casa, pero llega una niña, girando de una manera extraña, lleva un juguete en los brazos, le hace una señal a los otros niños, retroceden un poco y se desvanecen en el aire. Para muchos esta es una auténtica evidencia del mundo paranormal, a pesar de que cuando la niña llega, parece crear sombras sobre los otros niños, al mismo tiempo es inexplicable cómo claramente se desvanecen de la vista. Además hay algo muy extraño en la manera como llega la niña girando, es como si levitara, y esa misma sensación se crea al ver cómo los niños retroceden. Podrían ser solo niños curiosos que de alguna manera llegaron ahí, en medio de la noche, pero hay algo que no encaja, mientras más miras este video, más extraño es. ¿Qué crees tú que haya sucedido? En Ontario, Canadá, vive una familia que de un tiempo acá, viene siendo acosada por misteriosos fenómenos paranormales, en una casa que tiene poco tiempo de construida, que no tuvo otros dueños, y no entienden cómo esto puede estar ocurriendo. Okay, that's kind of weird. This thing is moving. There's no fan on or anything. This thing's moving. Holy f... Holy f... This is like an old church. It's pretty crazy. Oh, that's up. Something going on in here. Okay, so like 15 minutes now, nothing's gone on. Chandelier, everything's good. We have this stove on because it's freaking cold in here. There's no heat, so we just put the heater on this thing there. And yeah, there's me. Nobody else is with us. Nobody. And Carson and I were just talking, and we're like, "How are we gonna sleep here?" And he was getting a little bit worried, like, and I was like, "No, I don't care, like, really." What?
Desde que el candelabro empezó a moverse por sí solo, las manifestaciones no se detuvieron, una tras de otra, dejando claro que algo más estaba con ellos, hasta que finalmente un calentador empieza a moverse por su cuenta, y por supuesto quedaron más que sorprendidos, y confirmaron sus sospechas, algo fuera de este mundo, habita esa casa. Esta es la historia del siguiente video. Lo que estamos viendo es una reunión religiosa, en memoria de un niño de la localidad que había fallecido. Todo se desarrollaba como lo esperado, cuando de repente, la cámara capta la figura de un niño, que se parece al niño fallecido, corriendo entre los presentes. Ninguno de los presentes vio esta aparición, por alguna razón, y como a veces ocurre, este fenómeno espiritual solo fue visible para el ente de la cámara. Un grupo de amigos daban un paseo nocturno, con música a alto volumen, concentrados en lo suyo, no se dieron cuenta de lo que acechaba en la carretera. Pasando totalmente inadvertido para todos, menos para la cámara Dash, una figura de mujer vestida de blanco, está parada a un lado de la carretera, de un aspecto sombrío e inquietante, parece no tener rostro, o quizás lo cubre con su cabello negro. ¿Es esto un alma perdida en la carretera, o es algo más común de lo que parece? Este es un video de entretenimiento. Desde Indonesia, un cazador de fantasmas está en busca de un espíritu pocón, que según él encanta este lugar. Atención, no garantizo la autenticidad de este video, sin embargo, es entretenido de ver. Oke, gue coba maju dulu ke salah satu ruangan yang ada di sana yang tadi Mas Ade katanya. Jikalau memang ada makhluk-makhluk seperti itu di depan gue, cuy. Oke, sekarang gue coba masuk ya. Goblok! Astagfirullahaladzim! Wow! Pocong, cok! Paket! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anjing. Apa ini? Apa ini, cu? Hitam, cu. Woi! Siapa lo? Pocong gak punya akhlak lo. Cuman bisanya ngagetin doang. Gua coba ya, cu. Gua coba ya. Kang, eta naon deui, Kang? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Anjing. Ini gua di dalam sendirian, cok. Astagfirullahaladzim. Ada yang hitam, cu. Anjing. Ada suara. Kayak ada suara napas loh barusan, cu. Pas gua mau keluar, cu. Oh, Kang. Anjing, di sini banyak sekali jam scare, cu.
Ini sempit banget, men. Gila, gua keluar dulu aja ya, men ya. Anjir, dada gua sesak. Astagfirullahaladzim. Tutup, Cok. Gila, men. Ketika gua maju ke depan, anjay! Ada yang lewat, Kang! Ada yang lewat, Cuk! Iya, fokus itu lantai 5 loh, hati-hati. Pocong, Kang! Kang, pocong, Kang!